Las voces que se levantan para denunciar y condenar la situación en la que viven los venezolanos son perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro. Según el Foro Penal Venezolano, para esta Navidad se registran 278 presos políticos en la nación. Además, se reportaron nuevos casos del fenómeno conocido como puerta giratoria, ya que se aprobaron 16 excarcelaciones, pero al mismo tiempo se realizaron 5 nuevas detenciones arbitrarias. Está con nosotros en esta parte del programa Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, muy buena tarde. Buenas tardes y bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Saludos a toda América Latina. Estamos hablando de 278 presos políticos en Venezuela y se han reportado además casos de fenómenos conocidos como puerta giratoria. Se aprobaron 16 excarcelaciones, pero al mismo tiempo se realizaron 5 nuevas detenciones. Es decir, cuando el gobierno venezolano o el régimen venezolano dice que suelta a los presos políticos, eso no es tan real. Bueno, ciertamente al día de hoy hay 278 presos políticos, pero ese número, y ahí es lo concreto en cuanto a la respuesta, varía semanalmente. Por eso es que nosotros certificamos la lista de presos políticos a través de un tercero, que en este caso es la Organización de Estados Americanos, inclusive la remitimos a la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, a los efectos de determinar que precisamente toda la semana este número varía. Y mientras se excarcelan personas, que por demás tampoco son totalmente libres, porque quedan con medidas restrictivas a su libertad, se encarcelan otras nuevas. Y eso ha venido ocurriendo desde hace ya bastante tiempo y por eso es que el número, cuando uno habla del número de presos políticos, es un número muy relativo. El número que sí es real, que sí es importante, es el acumulado. Y por eso es que nosotros decimos que en Venezuela, al menos desde el año 2014, ha habido al día de hoy más de 13.000 encarcelaciones con fines políticos y precisamente es esa la causa de muchas de las situaciones que están viviéndose hoy en Venezuela. Por un lado, la intimidación, que las personas se sienten intimidadas, atemorizadas y que de alguna manera esa es la utilidad, por decirlo de alguna forma, de la prisión política por parte del gobierno. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, que muchas personas se van del país y hay muchos perseguidos políticos que han tenido que huir del país precisamente porque se sienten perseguidos, precisamente por ese esquema que hemos llamado nosotros el efecto puerta giratoria, que mientras unos entran, otros salen, o al revés, mientras unos salen, pues que han estado un tiempo en la cárcel, otros son nuevos dentro de esa prisión política que definitivamente intimida a todos los venezolanos. ¿Cómo en Venezuela ustedes catalogan el tema del preso político? Es decir, ¿qué características tienen estas personas? Sí, para que un preso político sea calificado como tal por el Foro Penal hay 3 características que tomar en cuenta. Por un lado, la detención es arbitraria, es decir, no tiene un sustento legal lógico, digamos, justificado. Por otro lado, el segundo punto es que debe haber un fin político y eso se ve por el política. Por ejemplo, recientemente estos 5 que detuvieron, hay 4 que son de la industria del sindicato, pues por decir de industrias del Estado, en este caso Benalum y otros que fueron anteriormente Ferrominería del Orinoco, y definitivamente fueron detenidos inmediatamente después que venían protestando contra el gobierno nacional. Ese contexto lo hace que el fin no es por el cual se determina la detención, sino el que está por detrás de la detención, eso por un lado. Y un tercer punto que es fundamental para el Foro Penal es que la persona no haya cometido actos de violencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros no calificamos o no incorporamos a ninguna persona que haya cometido realmente un acto de violencia, inclusive si el fin es político. Una persona que haya intentado agredir con un arma de fuego, por ejemplo, a un funcionario público y el fin que puede haber alegado es político, esa persona no entra dentro de la calificación porque definitivamente en cualquier lugar del mundo una persona que comete un crimen de ese tipo, así sea la intención de carácter político, es una persona que cometió un delito, ¿no? Desde el inicio de las protestas en Venezuela, ya muchos años atrás, el régimen se ensañó con los estudiantes. ¿Cómo está el tema de los estudiantes detenidos en Venezuela? Sí, bueno, un número siempre importante de las personas que están detenidas son estudiantes, pero también quiero decir que el estudiante más alto para el gobierno, por lo tanto, también han venido liberando muchos estudiantes. Hay que tomar en cuenta, y yo creo que la pregunta trae
me trae a dar una respuesta también para entender el contexto de los presos políticos. A veces se entiende como que el preso político es un dirigente político o un líder político de oposición, y la gran minoría de los presos políticos son precisamente los dirigentes políticos, las personas emblemáticas políticamente. Al día de hoy hay un dirigente político emblemático que está preso, que es Juan Requesens, por ejemplo, diputado a la Asamblea Nacional, pero es él, es decir, no hay una gran cantidad de dirigentes políticos detenidos. La gran mayoría son lo que llamamos nosotros la categoría 2, que es aquellos que tienen que el beneficio del gobierno o el fin del gobierno es intimidar. Por eso se encarcelan a grupos de estudiantes que no son todos los estudiantes, porque estarían encarceladas miles de personas. Se encarcelan a grupos muy específicos de estudiantes para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a un grupo de sindicalistas que protestan para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a unas personas que emiten mensajes en Twitter en contra del gobierno para intimidar a todos los demás. Se encarcelan a periodistas, como el caso actual, por ejemplo, de Jesús Medina, al día de hoy preso en Ramo Verde, en una cárcel militar, porque con el objeto de intimidar a todos aquellos periodistas que de alguna forma ejercen su libertad de expresión, pero más allá, su libertad de pensamiento y la libertad pues que debe tener todo periodista para emitir opiniones o para pasar informaciones que son siempre, en muchos casos, críticas al gobierno nacional. Esa es la gran mayoría de los presos políticos, esos que llamamos nosotros la categoría 2, que la utilidad o el fin es la intimidación de sectores de la sociedad que de alguna manera disienten del gobierno o que de alguna manera el gobierno considera que son opuestos políticamente a ellos. Claro, en todo caso, así como hay una presión internacional para catalogar a Venezuela una dictadura, para lograr que de alguna forma Venezuela salga de esta crisis política, también hay una presión para que Venezuela libere a esos presos políticos. ¿Ha hecho algún efecto? Bueno, nosotros consideramos que siempre la atención internacional es fundamental para la liberación de presos políticos y siempre lo llamamos y lo hacemos saber cada vez que nos lo preguntan. Sí, lo peor que puede pasar para un preso político es que se olviden, es decir, el olvido. Y lo peor que puede pasar para un preso político y para un país que requiere libertades es que el mundo entero simplemente voltee la cara y no hable más de la situación que ocurre. Lo peor que puede pasar para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para las víctimas de persecución política, para las víctimas de tortura, es que el mundo entero no tome atención de la situación que está ocurriendo. Y ahí hablo no solo por Venezuela. En Venezuela, evidentemente, el que haya atención internacional es lo que permite, debo decirlo contundentemente, la atención internacional, la presión internacional es lo que permite que el gobierno libere en una gran proporción, digamos como un factor de gran peso, a los presos políticos. Pero también ocurre en Nicaragua, también ocurre en Cuba y también ha ocurrido en diferentes países como China, como Rusia. Es decir, es necesario esa atención internacional, es necesario que todos los ojos del mundo, particularmente aquellos interesados en el tema de derechos humanos, se fijen en esa situación de los presos políticos y llamen la atención sobre lo que ocurre. Ya que hablo con un canal de televisión que está, sé que es por toda Latinoamérica, pero que su sede principal está en Colombia. En este momento no solo se trata de venezolanos que están presos con fines políticos. Hay, por ejemplo, un médico de nacionalidad colombiana-venezolana que es José Alberto Marulanda, quien ha denunciado agresiones físicas importantes, que está allí todavía preso injustamente, sin justificación. Hay 59 colombianos que están presos también sin justificación por más de 2 años y que están dentro del contexto, dentro del bloque de los presos políticos. Entonces el tema ya incluso escapa de la simple situación de los venezolanos presos por disentir. También hay extranjeros que han estado presos porque el gobierno de alguna forma los coloca dentro de ese paraguas de persecución política que, debo decir, es necesario o siempre ha sido necesario para estos regímenes que utilizan la prisión política como mecanismo de negociación, para negociar, para fortalecer su posición incluso ante instancias internacionales. Y usted toca el tema de mi próxima pregunta, quizás de la última, es el tema de los 59 colombianos detenidos en Venezuela. ¿Ellos entran en el tema o en el rango de presos políticos? Es decir, no necesariamente tienen que ser, no sé, activistas o políticos para ser considerados presos políticos.
Sí, porque dentro de la categoría de presos políticos hay una tercera, hablaba de la primera, que es la exclusión política, los dirigentes políticos que lo sacan para que no compitan políticamente, como Juan Requesens, como Leopoldo De López, acuerdo. otro preso político emblemático. La segunda es que el fin es la intimidación, que antes explicaba, un grupo de estudiantes que se encarcelan para intimidar a todos los demás. Pero la tercera, que es un poco más compleja, pero que se ha acostumbrado a utilizar no solo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, es la que utilizan a los presos como propaganda para decir, por ejemplo, que hubo un golpe de Estado. Ese es el caso de los supuestos, de estos colombianos que de alguna manera están siendo vistos, o sea, colocaron como supuestos paramilitares que querían ocasionar digamos, un golpe de Estado, habían sido utilizados para un golpe de Estado. Y cuando vemos la realidad de cada una de estas personas, y ahí es donde nosotros entramos a calificarlos como presos políticos, son simplemente unas personas utilizadas, digamos, allí como conejillo de indias para que el gobierno se victimice y se haga ver simplemente que hay unos supuestos paramilitares que llegaron a invadirlo con armas y explosivos. Y cuando uno ve los expedientes, cuando uno analiza toda la situación, no hay absolutamente nada de eso. Son simplemente indocumentados que si hubo un delito, si hubo una situación irregular de carácter administrativa, es que eran indocumentados y que digamos, su sanción, si es que el caso se puede llamar sanción, sin caer en los temas de derechos humanos que se involucra, pero en cualquier caso sería la deportación de estas personas. Pero no, se utilizaron estos indocumentados para hacer ver que el gobierno era víctima de un supuesto ataque de unos individuos donde, por ejemplo, hay una muchacha de 22 años que por cierto está enferma, hay otro señor también con enfermedades, hay padres de familia cuyos niños, por cierto, les dimos una cantidad de regalos del Foro Penal recientemente porque sus padres han estado 2 años y no han podido ni siquiera estar con sus hijos para regalarles regalos de Navidad, donde sus esposas, muchas de ellas son por cierto venezolanas, y a todo evento no hay ningún tipo de justificación para que esas personas se encuentren privadas ilegítimamente de libertad por más de 2 años. Gracias, Alfredo Romero, él es director del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Un gusto. Gracias a ustedes, siempre la hora. Gracias. Y feliz Navidad.